Muy buenas noches, mis amados hermanos de Familia Sion. Qué privilegio podernos volver a reunir por este medio. Muchísimas gracias por sintonizarnos y antes de iniciar nuestro estudio vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio, Señor, que tú nos das de podernos reunir para alabar y bendecir tu nombre, Señor, y para ser instruidos en tu bendita palabra. Te damos gracias, Señor, por habernos guardado hasta aquí, Señor, por ser nuestro Padre y tener cuidado de cada uno de los detalles de nuestra vida, Señor. Y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que en esta noche tu Espíritu Santo alumbre nuestros ojos, abra nuestros oídos, también alumbre nuestro entendimiento, pero por sobre todo, Señor, que prepare nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada en ellos y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. También te pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo con su unción rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso, que se oponga al conocimiento tuyo, Señor, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. Te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, muy buenas noches. Que el Señor les bendiga. En esta noche vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis a partir del capítulo 11, versículos del 15 en adelante, relacionados con la séptima trompeta de los juicios de Apocalipsis. La semana pasada vimos hasta la sexta trompeta y hoy tomaremos desde donde nos quedamos ese día para poder continuar nuestro estudio. La palabra de Dios en el capítulo 11, versículo 15 al 19, en lo que respecta a la séptima trompeta, dice la palabra: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados, los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Como vemos, esta primera parte de la séptima trompeta es una escena delante del trono de Dios que está viendo Juan, y dice la palabra que grandes voces en el cielo decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. En estas grandes voces probablemente son las voces de ángeles, porque no habla de que fueran las voces de los 24 ancianos, ni habla que fueran las voces de los que estaban delante del trono del Señor, por lo cual nos hace suponer que eran voces de los ángeles. Y lo que dicen es: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Esto es un anticipo de todo en lo que terminará todos los juicios de la tribulación, en el Señor Jesucristo asumiendo personalmente el gobierno de todas las naciones en toda la tierra. Y asumiendo ese trono desde ese momento, que es en el inicio del reino milenial, hasta la eternidad. Y también ahí nos vuelven a aparecer en el trono de Dios los 24 ancianos,
que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, y que en uno de los estudios anteriores mencionamos que posiblemente esos 24 ancianos son los 12 patriarcas de las 12 tribus de Israel, y además de ello los 12 apóstoles del Cordero. Entre ellos no se contaría Judas, pero sí su sustituto, que es Matías. No es como algunos asumen, que el 12º de los apóstoles del Cordero es Pablo, por cuanto que Pablo no estuvo en el tiempo en el cual no estuvo con el Señor, en el tiempo en el cual él tuvo su ministerio terrenal, por un lado, y por el otro lado la palabra de Dios nos dice claramente en el libro de Hechos, en el capítulo número 1, que escogieron los apóstoles con la guianza del Señor, escogieron a Matías como su sustituto. Por lo tanto, Matías es el 12º de los apóstoles del Cordero. Entonces, estos 24 ancianos que están sentados en los 24 tronos son probablemente los 12 patriarcas de las tribus de Israel, y que son los 12 hijos de Jacob, y aparte de ello los 12 apóstoles del Cordero. Y dice la palabra que ellos dijeron: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que es y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron, y esto va en relación a lo que dicen las voces que vimos en el versículo 15 anterior. Y dice también la palabra que se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Esta es una visión de lo que está por suceder a partir de este momento. Las naciones se airaron, eso es lo que va a suceder en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, que se van a airar por los juicios, se van a airar contra Dios por los juicios de la ira del Señor, por un lado. Y por el otro lado, tu ira ha venido, significan los 21 juicios de Apocalipsis, que son los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Y finalmente todo esto nos lleva al reino milenial, y finalmente nos lleva al juicio a los muertos. Y dice, y es el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Cuando se refiere al juicio de los muertos, recordemos que esto se da en dos etapas. La primera, que ya sucedió en el momento en el cual se está produciendo esta escena en el cielo, y es que el juicio del tribunal de Cristo para aquellos que sean arrebatados en el arrebatamiento de la iglesia, es decir, los que creyeron, los que murieron en Cristo, creyendo en Cristo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, y en esta época del Nuevo Testamento, así como también los que vivamos y que seamos arrebatados con Cristo. Pasaremos por el tribunal de Cristo, que es donde se nos darán las recompensas por las buenas obras que hicimos durante nuestra vida como creyentes, y que fueron ordenadas y guiadas por el Señor y hechas en amor. Pero luego, al final del reino milenial y después de la última gran batalla contra Gog y Magog, se da el juicio final, en el cual todos los muertos, los que murieron sin Cristo, serán juzgados y enviados al infierno, en tanto que los que murieron como creyentes del arrebatamiento hasta ese momento, ellos recibirán entonces las recompensas en el tribunal de Cristo, que ya habrán recibido los que hayan sido
arrebatados. Y esto nos lo enseña el libro de Apocalipsis en el capítulo número 20. Dice, a ese juicio se refiere la palabra, dice en el capítulo 20, versículos del 11 al 15, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Si en esa última resurrección no hubieran creyentes, no hubiera habido necesidad o no habría necesidad de que sea abierto el libro de la vida, por cuanto que todos esos muertos irían directamente al infierno. Pero como hay muertos en Cristo antes de la tribulación, antes del arrebatamiento y después del arrebatamiento, aquí los que están escritos en el libro de la vida se refieren a los que murieron con Cristo, en Cristo, después del arrebatamiento. Y dice la palabra que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, para recapitular, el tiempo, el juicio de los muertos se da en dos etapas. La primera etapa es antes en el arrebatamiento de la iglesia. Todos los que hayan muerto en Cristo hasta ese momento, más los que crean en Cristo, que estén vivos y que van a ser arrebatados, pasarán por el tribunal de Cristo para que les sean asignadas sus recompensas, de las que habla Primera de Corintios capítulo 3, versículo del 11 al 15, que se refiere a que nuestras obras serán clasificadas como oro, plata, piedras preciosas, heno, hojarasca y madera, y van a pasar por fuego. Las que sean heno, hojarasca y madera obviamente se van a quemar, mientras que el oro, la plata y las piedras preciosas permanecerán, y sobre esas obras no serán dadas recompensas. Esa es la primera parte del juicio. La segunda parte sucede al final del mundo tal como lo conocemos ahora, cuando sean hechos cielos nuevos, y antes de ser hechos los cielos nuevos y la tierra nueva, y será el juicio de los que murieron sin Cristo, que irán al infierno, y el juicio de los que murieron, y el tribunal de Cristo para los que murieron del arrebatamiento hasta ese momento creyendo en el Señor. Luego, regresando a Apocalipsis capítulo 11, y después de esos versículos que nos hablan de los juicios, dice la palabra de Dios: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Y cuando habla del templo de Dios fue abierto en el cielo, está hablando de que se manifestó el lugar santísimo y el arca de su pacto, que es era el arca de la presencia de Dios. Es decir, se manifestó la presencia de Dios en ese templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Significa juicios. Esta es el anuncio de los juicios que comenzarán después de la séptima trompeta, que son los juicios de las 7 copas de la ira de Dios. Pero como parte de este séptimo sello, también encontramos lo que nos enseña el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 y 13,
que son prácticamente son un intermedio de aliento, un intermedio de esperanza, un intermedio de reconocimiento del poder de Dios y de lo que vendrá a partir de esta séptima trompeta. Ya cuando estén en desarrollo los juicios de las 7 copas. Dice en el capítulo 12 y versículo 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y en su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días. Estos 1260 días equivalen a 42 meses. Que son el tiempo de la gran tribulación. Esta mujer se refiere a Israel y vamos a ver por qué es que se refiere a Israel. Pero para introducir el tema, esta mujer se refiere a Israel y el dragón se refiere al diablo. Esta mujer estaba vestida de sol, no de lino limpio ni de bodas, por lo tanto no se refiere a la iglesia. Vestida de sol posiblemente es una referencia a la gloria, dignidad y posición exaltada de Israel, con la luna debajo de sus pies. Y recordemos que las lunas nuevas eran señal de adoración a Dios en el Antiguo Testamento, y posiblemente son una alusión al pacto eterno de Dios con Israel para tomarlo como pueblo, que encontramos en el primer libro de Crónicas, capítulo 23, versículo 31, y en Esdras, capítulo 3, versículo 5. El hecho de que sobre su cabeza haya una corona de 12 estrellas, eso es una alusión, siendo la mujer Israel, entonces esas 12 estrellas son una alusión a las 12 tribus de Israel. Y también esta mujer decimos que representa a Israel porque en el Antiguo Testamento también se representó a Israel como la prometida y esposa de Dios. Esto lo encontramos en el libro de Isaías y en el capítulo 54, versículos 5 y 6, en el libro de Jeremías, en el capítulo 3, versículos del 6 al 8, en Oseas, capítulo 2, versículo 16, y etcétera. Recordemos que los juicios en el libro de Apocalipsis, la escena principal de los juicios está centrada sobre las naciones incrédulas, impías, y sobre Israel. ¿Por qué razón? Porque la iglesia ya fue arrebatada, la novia del Cordero ya fue arrebatada. Y esto, como es un hecho que sucederá en la gran tribulación, por eso esa mujer decimos que representa a Israel y no ni a la iglesia, ni tampoco, como algunos han sugerido, que representa a María, por el hecho de que se mencionan dolores de parto, alumbramiento, y que dio a luz un hijo, que es un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y esto se refiere a Jesús. Pero recordemos que Jesús era judío, por lo tanto esa mujer representa o alude al hecho de que Jesús
era un judío, de que Jesús nació en el pueblo escogido por Dios, tal como nos lo enseña toda la palabra de Dios a lo largo del Antiguo Testamento. En el Apocalipsis, ¿por qué hice alusión al hecho de que la iglesia en ese momento no está? Entonces, ¿qué sentido tiene el que nosotros estudiemos los juicios del Apocalipsis o el libro de Apocalipsis si no es básicamente para nosotros? Eso es una verdad a medias. ¿Por qué razón? Porque el libro de Apocalipsis también nos sirve a nosotros los creyentes como una esperanza de la victoria final en nuestras vidas de Cristo sobre el diablo, en primer lugar. En segundo lugar, es un libro para alentarnos a cada uno de nosotros en las batallas que estamos librando cada uno en este tiempo para permanecer firmes en Cristo. Por el otro lado, también es un recordatorio que nos lleva al agradecimiento de lo que el Padre nos libró. Es decir, de apreciar, valorar y agradecer aún mucho más nuestra salvación, por cuanto que la salvación no solo implica el perdón de pecados, la vida eterna, el poder vivir las riquezas de la gracia y de la vida eterna en nuestra vida terrenal, sino también el que el Señor nos haya librado como creyentes de ese tiempo en el cual estará sometida la tierra con los juicios del Señor. También para estimularnos al evangelismo, para que los que están cerca de nosotros, que no conocen a Cristo, nosotros les demos las buenas nuevas de la salvación para que ellos sean salvos y se libren de lo que está por venir. La otra cosa que nos alienta el libro de Apocalipsis, y por eso lo estudiamos también, es la seguridad de que pase lo que pase, es decir, los preliminares de los juicios antes del arrebatamiento de la iglesia, o por si el arrebatamiento de la iglesia fuera posterior al inicio de los juicios, podemos estar seguros de que estaremos protegidos y guardados por el Padre, y que venceremos y tendremos sin lugar a dudas la vida eterna, por cuanto hemos sido sellados por el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra futura redención plena, como nos lo enseña el libro de Efesios en el capítulo número 1, versículos 13 y 14. Y que para también recordarnos que tenemos como meta la vida eterna, como un futuro glorioso, la vida eterna. Y finalmente, para que nos demos cuenta de cuán grande es el amor de Dios por su pueblo, y si lo es por su pueblo, lo es también por la iglesia, que Él nos librará de toda obra de las tinieblas, como dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, que para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esto nos debería llevar a perder el temor del libro de Apocalipsis, porque a muchísimos creyentes el libro de Apocalipsis es como que estuviera cerrado para ellos, porque les da temor, cuando lo que nos debería dar es el gozo de debería contribuir al gozo de nuestra salvación, al agradecimiento al Señor, a la esperanza de la vida eterna, a la esperanza de victoria en toda situación, y al agradecimiento y a refugiarnos en el gran amor del Padre en medio de todas las tribulaciones, recordando lo que dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 18, que el perfecto amor del Padre echa fuera todo el temor. Muy bien, regresando a Apocalipsis capítulo 12,
versículos del 1 al 4, referentes a la mujer. En el Apocalipsis aparecen, además de esta mujer que representa a Israel, otras 3 mujeres, y una de ellas es Jezabel, que representa al Apocalipsis, al paganismo, como lo vimos en el libro de Apocalipsis, también en el capítulo 2, versículo 20. También aparece una mujer vestida de púrpura y escarlata, que es la iglesia apóstata que apoyará el ascenso del anticristo una vez arrebatada la iglesia, pero que será desechada por el anticristo antes de la gran tribulación. Y entonces se dará paso. En la Biblia mencionan Babilonia, y en el libro de Apocalipsis es mencionada Babilonia y la Gran Babilonia, ambas como iglesias paganas, opuestas a la iglesia del Señor Jesucristo, pero Babilonia se refiere a una iglesia que será una mezcolanza de religiones, en la cual estará presente alguna mención al Señor Jesucristo, pero contrario a todo lo que enseña la palabra de Dios, es decir, formada por algunas denominaciones, personas o sectas que se dicen cristianas, pero que no lo son, que no apoyan el consejo completo de la palabra de Dios, que no están fundamentadas verdaderamente en la Biblia, que son cristianas nominales, aparte de otras religiones, que el famoso ecumenismo. Este ecumenismo se unirá en el tiempo después del arrebatamiento de la iglesia para apoyar el surgimiento del anticristo como un gobernante mundial. Pero cuando el anticristo, ya a la mitad de los 7 años de la última semana de Daniel, el anticristo la desechará y formará su propia religión con él como Dios. Entonces Babilonia, la mujer vestida de púrpura y escarlata que aparece en el libro de Apocalipsis, es también Babilonia, la iglesia apóstata del tiempo de la tribulación. Aparte estará la gran Babilonia, la gran ramera, que será la iglesia del anticristo, donde el anticristo será elevado a la categoría de Dios. Y finalmente la cuarta mujer que aparece en el libro de Apocalipsis es la esposa del Cordero, la iglesia verdadera, la novia que se desposará con Cristo en las bodas del Cordero antes de la batalla del Armagedón, y que es la iglesia arrebatada antes de la tribulación. Y dice la palabra que esta mujer que representa a Israel, la primera mujer que mencionamos que representa a Israel, clamaba con dolores de parto. Israel en la Biblia es presentado con frecuencia en las Escrituras como una mujer con dolores de parto, a punto de dar a luz. Eso lo encontramos en Isaías capítulo 26, versículo 17, Isaías capítulo 18, versículo 54, en Isaías capítulo 66, versículos del 7 al 12, y en Oseas capítulo 13, versículo 13. El dolor, el apuro, representa la espera de la venida del Mesías, que ellos no recibieron en la primera venida de Cristo. Y es la espera para inaugurar su reino eterno. Recordemos que Israel sigue esperando la venida de su Mesías, o del Mesías que les gobernará, sin darse cuenta que primero es lo espiritual y después es lo natural, y que el Mesías en lo espiritual ya vino en Cristo Jesús, pero que en su segunda venida ya vendrá como un Mesías, no solo espiritual, sino como un Mesías gobernante. Entonces, esos dolores de parto representan la urgencia, la necesidad del pueblo de Israel de recibir a su Mesías, de reconocer el señorío de Cristo, porque esto es lo que va a suceder.
ellos no tendrán el Mesías rey hasta que no reconozcan al Mesías Cristo. Es decir, hasta que no reconozcan a Jesús como el Hijo de Dios. Los que no lo reconozcan al final de la tribulación, entonces ellos obviamente tendrán su oportunidad, si es que sobreviven a la tribulación, a la gran tribulación, tendrán su oportunidad posteriormente de reconocer el señorío de Cristo, de reconocer a Cristo no solo como el Mesías político, sino como el ungido de Dios, el Mesías espiritual. Así que el hecho de que de esos dolores de parto representa a Israel esperando su Mesías. Y ojo con esto que es importante también. Cuando surja el anticristo, una de las cosas que va a suceder cuando surge el anticristo es que muy probablemente el pueblo de Israel va a reconocer, va a ser engañado y va a reconocer al anticristo como su supuesto Mesías y los gobernará por 3 años y medio hasta que los traicione y venga la abominación desoladora y se den cuenta del gran engaño. Entonces, pero es por esa necesidad que ellos tienen y esa urgencia que ellos tienen y que han manifestado a lo largo de los siglos de reconocer a su Mesías, pero confundidos en cuanto a un Mesías político en lugar de un Mesías espiritual y político que ya vino, que es Cristo el Señor, y que en su segunda venida establecerá el reino eterno sobre Israel y sobre todas las naciones del mundo. Luego, el dragón escarlata, es evidente que ese dragón es el diablo. Y notemos algo acá. Este es en el libro de Apocalipsis vamos a encontrar 4 bestias y las 4 son muy parecidas, pero una es el diablo, otra es el sistema político sobre el cual el diablo va a basar su trabajo, digamos, o su obra en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, el anticristo y el falso profeta. Son 4 bestias y debemos tener claro esta diferenciación cuando comparamos, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis en primer lugar y cuando comparamos el libro de Apocalipsis con el libro de Daniel. Porque en el libro de Daniel también aparecen figuras que se identifican con estas 4 bestias. Entonces, una bestia es el dragón, el llamado dragón, que es el diablo. La segunda bestia es el sistema político sobre el cual se asentará el gobierno mundial en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. La otra bestia es el anticristo y la otra bestia es el falso profeta. O sea, son 4. El dragón escarlata, que ya identificamos con Satanás, aparece 3 veces en el libro. El que sea escarlata, recordemos que escarlata es el color de la sangre y esto apunta a un diablo sangriento derivado de la persecución de los creyentes y de la persecución de Israel. Luego dice que tiene 7 cabezas. Y esto representa el dominio de Satanás sobre los 7 reinos anteriores al reino de Dios. ¿Cuáles son esos reinos? El reino Meda, el reino persa, el reino griego, el imperio romano, el imperio, comenzando también por Babilonia, es el primero. Realmente primero es Egipto, después es el reino Meda, el reino persa, el imperio griego, el imperio romano, el anticristo,
en sus dos etapas. La primera etapa como un gobierno mundial corporativo y la última etapa como el gobierno del anticristo. Y esto tiene que ver con la imagen que Daniel vio en el libro de Daniel, que nos relata una imagen que tenía cabeza de oro, el pecho, si no estoy mal, era de plata, de hierro, de plata, después las piernas de hierro y finalmente los pies de barro y hierro. Esto representaba los 4 imperios a partir de donde estaba Daniel, que era el imperio persa, el imperio medo-persa, el imperio romano y el imperio griego, y primero el imperio griego, después el imperio romano y finalmente el gobierno del anticristo. Entonces, esas 7 cabezas representan el dominio de Satanás sobre los 7 reinos que han pretendido tener y que pretenderán tener el gobierno mundial, los pasados y los futuros representados por el anticristo. Entonces, esos son 7 grandes imperios que pretendieron tener el gobierno mundial en la historia de la humanidad hasta el futuro del anticristo. Entonces, los 7 reinos, vuelvo a repetir: Babel, los egipcios, los medos, los persas, los griegos, los romanos y el anticristo. Luego dice 10 cuernos. Esos 10 cuernos, por las siguientes alusiones a las bestias, esos 10 cuernos representan los 10 gobernantes del gobierno mundial que emergerá en la tribulación. Y luego la palabra nos enseña que se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, para devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y esto hace una alusión primero que nada, a que Satanás estuvo a la expectativa de Jesús para matarlo, por un lado. Y luego también que Satanás siempre ha perseguido al pueblo judío a través de dolor, de persecución, de guerras, de sufrimientos, etcétera, desde su escogencia como el pueblo de Dios y hasta que venga Cristo al establecimiento de su reino milenial. Entonces, pararse frente a la mujer, recordemos que la mujer es Israel, pararse frente a la mujer implica todas las maquinaciones del diablo para destruir al pueblo de Israel, que son infinitas. Pues tenemos el exilio babilónico, tenemos el holocausto, tenemos la expatriación de todos los judíos en el tiempo de los romanos hacia todas partes del mundo, la dispersión, tenemos también el holocausto y finalmente en la tribulación y la gran tribulación, la operación del diablo va a estar centrada en la destrucción del pueblo de Israel hasta que Cristo venga. Y la alusión a la tercera parte de las estrellas son la tercera parte de los ángeles que siguieron o que se adhirieron a la rebelión de Satanás en contra de Dios. Luego, en Apocalipsis capítulo 12, versículos 5 al 6, ya vimos, dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Esto se refiere a Cristo y a lo que Cristo hará en el reino milenial. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Es decir, el Señor lo guardó y lo estableció en la resurrección. Cuando ascendió, lo sentó a su diestra, mientras todos sus enemigos son puestos por estrado de sus pies.
para que venga a gobernar finalmente en el reino milenial y gobierne por la eternidad esta tierra. Y luego dice en Apocalipsis 12:6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días. Israel en el tiempo de la tribulación se va a dividir en tres partes o en tres grupos. Uno, los judíos que van a creer. Dos, los judíos que van a permanecer siendo judíos. Y tres, los judíos que se van a someter al reino del anticristo. Estos que se van a someter al reino del anticristo, pues obviamente van a ser destruidos juntamente con el anticristo, pero los judíos que permanezcan fieles a Dios, sin reconocer todavía el señorío de Cristo, pero que sean judíos fieles. Y los judíos que hayan reconocido el señorío de Cristo, es decir, los judíos mesiánicos, todos ellos van a ser protegidos de la persecución del anticristo en la gran tribulación. Y se supone, algunos conocedores dicen que esta protección va a suceder en una ciudad que se llama Petra, que está en el norte al norte de Israel, y una ciudad que está edificada, digamos ahí, es una especie, ¿cómo lo pudiera explicar? Es una ciudad que está hecha en la roca, pero esa roca es dos laderas de una montaña que tienen un pequeño desfiladero que es el único lugar de acceso a la ciudad, y que eso la hace una ciudad muy fácil de proteger a la hora de una guerra, y por ello se supone que es en este lugar donde el Señor va a proteger a los judíos y a los judíos mesiánicos que sean perseguidos por el anticristo, y eso sucederá durante 42 meses, o sea, 1260 días. Luego en el versículo 7 dice la palabra: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, es decir, los ángeles de Dios contra los ángeles caídos. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Recordemos que la palabra de Dios nos habla de que el trono de Dios está en el tercer cielo, a donde fue llevado Pablo. Entonces hay un tercer cielo, y eso implica que hay uno primero y un segundo. El primero es la atmósfera terrestre, el segundo es el cielo que está por encima de la atmósfera terrestre, y el tercero es el lugar donde está el trono de Dios. Los demonios se mueven en el segundo cielo y en el tercer cielo, pero en este momento dice la palabra que van a ser arrojados del cielo y echados a la tierra, es decir, van a ser despojados de toda la autoridad que pudieran tener en el segundo cielo y en el primer cielo, y van a ser echados a la tierra. Dice, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación habrá una gran mover de espíritus demoníacos. Y en algún pasaje, en alguno de los estudios anteriores, vimos que muy probablemente todos los ángeles van a ser concentrados, o una gran cantidad de los ángeles de Dios van a ser concentrados en el cielo. Por lo tanto, los demonios podrán actuar en la tierra en total libertad en ese tiempo, pues en una libertad, digo total en el sentido de una mayor libertad de la que tienen ahora,
pero igualmente restringida por los límites que Dios les ponga. Entonces, luego dice en el versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y esto nos recuerda algo que la palabra de Dios nos enseña en varios pasajes. El primero, en el libro, si no estoy mal, en el libro de Zacarías, cuando habla del sacerdote Josué, que estaba en una especie de tribunal donde estaba el diablo acusándolo y el Señor lo reprende y entonces es vestido de vestiduras limpias y una mitra nueva expuesta sobre su cabeza. Esa es una. Y la otra es cuando las tentaciones de Job. Antes de que el diablo pudiera hacer algo con Job, le pide permiso al Señor. Y eso habla a Dios, y eso habla de que tiene algún acceso limitado a Dios. Pero en este momento su acceso queda total y completamente restringido. Ya no va a tener más acceso, porque fue lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y aparte en el versículo 12, en el versículo 11 del capítulo 12, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Esto qué significa? Que los judíos y los creyentes, tanto los judíos como los judíos mesiánicos y los creyentes de ese tiempo, igualmente, aunque el diablo tenga libertad de actuar, solo va a tener libertad de actuar en contra de los impíos, porque los hijos de Dios van y el pueblo de Dios van a seguir siendo protegidos por el Señor, y lo dice claramente en este pasaje. Dice, porque ha sido, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es decir, los judíos mesiánicos y los creyentes gentiles que todavía permanezcan o que se conviertan en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación van a ser protegidos de parte del Señor. Obviamente los judíos no conversos, ellos van a estar sujetos a la persecución del anticristo, de la que ya hablamos anteriormente. Luego en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esto habla de los moradores de la tierra, y cuando habla de los moradores de la tierra, habla de los no creyentes. Se está refiriendo a los no creyentes, y el diablo ha descendido con gran ira al mundo, porque ya sabe que le queda muy poco tiempo. Y dice la palabra que cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, es decir, a Israel. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Se recuerdan que acabamos de hablar que la mujer que aparece al principio del capítulo 12 era Israel, y aquí está la confirmación de que es Israel y de que va a ser protegido en un lugar del desierto, donde será sustentada por 3 años y medio, que es el tiempo de la gran tribulación. Y dice en el versículo 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó al río que el dragón había echado de su boca.
la protección de Dios al pueblo de Israel. Pero la tierra ayudó a la mujer, dicen luego en el versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, contra los creyentes. Esto es la persecución de la iglesia, de los creyentes más bien, y de los creyentes en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Recordemos dos cosas, una cosa que es fundamental. Uno es la iglesia, que es arrebatada antes de la tribulación, y otras son los creyentes post-arrebatamiento, los que se quedaron porque no creyeron, pero posteriormente por el arrebatamiento, por la predicación de los 144,000 testigos, por la predicación de los 2 testigos, por la predicación de ángeles, que vamos a ver más adelante que se va a dar en este tiempo, se van a convertir y contra ellos habrá persecución, de acuerdo a lo que nos dice este versículo, el versículo 17 del capítulo 12. Entonces, para concluir, no vamos a concluir con la 7ª trompeta, todavía nos falta una parte en el capítulo 13, todo el capítulo 13, que habla de de lo que sucede en esa 7ª trompeta. Eso lo vamos a dejar para el siguiente estudio. Pero de lo que podemos sacar de conclusión en el capítulo 12 es que Israel los judíos mesiánicos y los creyentes del tiempo de la tribulación y la gran tribulación van a estar guardados por el Señor. Van a estar protegidos por el Señor, aun cuando la ira del diablo sea desatada en contra de ellos, pero ellos van a ser protegidos por el Señor, aunque algunos morirán por esa persecución, pero recordemos que para el creyente la muerte es ganancia. ¿Por qué? Porque es muchísimo mejor estar con Cristo que estar en la tierra, y mucho más en la tierra de ese tiempo. Así que esto nos garantiza este pasaje de este capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Es un capítulo de esperanza, un capítulo de victoria, un capítulo de fortaleza para todos aquellos que se vayan a encontrar en este tiempo, siendo creyentes en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, pero con mayor razón también para nosotros hoy. Si ellos van a ser guardados en una situación tan complicada como es la tribulación y la gran tribulación, cuanto más nosotros seremos guardados y protegidos en este tiempo hasta el arrebatamiento de la iglesia. Así que este es un canto de victoria y un recordatorio de que en Cristo Jesús somos más que vencedores, de que el Señor vino para deshacer las obras del diablo, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, su vara y su callado nos infundirán aliento, y el Señor nos dará la victoria en cada circunstancia de nuestra vida. Muy bien, mis hermanos, hemos llegado al final de este estudio y los invitamos para la continuación de este estudio, que será a partir del martes 11 de enero. ¿Por qué razón? Porque vamos a tener vacaciones la próxima semana, entre Navidad y Año Nuevo, y aparte de ello, el primer martes de enero es 4 de enero, y ese día estaremos en los 7 días de oración que hace Iglesia Cristiana Sion todos los años. Así que nuestra próxima reunión será el 11 de enero y los esperamos para la continuación de este estudio y de los restantes capítulos del libro de Apocalipsis, que son del 13 al 22. Muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por sus comentarios, muchísimas gracias por su participación. Que
que nos alienta a seguir adelante y les deseamos una feliz Navidad, un año nuevo de bendiciones y que el Señor el año entrante cumpla los anhelos y los deseos de su corazón. Les mandamos un abrazo fraternal y que el Señor les bendiga y les bendiga abundantemente. Pero antes de terminar la transmisión, también quiero agradecer a los pastores de Iglesia Sion, el pastor Estuardo, la pastora Paula, por el privilegio de permitirme compartir durante todo este año estos estudios de discipulado y anticipadamente muchas gracias por el privilegio para el año entrante. Antes de terminar la transmisión, permítame orar por cada uno de ustedes y por sus familias. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu presencia con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido, Señor, a lo largo de todos los martes de este año, de poder compartir este discipulado. Padre, te damos a ti las gracias, la gloria, la honra y la alabanza, porque solamente tú la mereces, Señor. Y anticipadamente te damos gracias por el privilegio de poderlo seguir haciendo el año entrante, Padre. También, Señor, yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que se conecta a esta transmisión, ya sea en directo o en diferido, Padre. Y te pido, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo, que permanece sobre cada uno de nosotros, Señor, nos liberte, nos sane, nos restaure, Señor, que nos guíe a toda verdad, que nos ayude en toda debilidad, Padre, que cada día, Señor, vaya transformándonos al carácter de Cristo, Padre, y también te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en la familia de cada uno de nosotros, Padre, trayendo al conocimiento de Cristo a los que todavía no le conocen, trayendo a los que están en el camino del Hijo Pródigo de vuelta a casa y fortaleciendo a los que se hayan debilitado en su fe o a los que se hayan enfriado en su amor hacia ti, Señor, que el fuego de esos dones que tú has puesto en ellos sea avivado, Señor, y ellos sean fortalecidos, perfeccionados y establecidos nuevamente en ti, Padre. Bendice, Señor, a Iglesia Cristiana Sion, bendice a sus pastores, Padre, y a todos los colaboradores en este ministerio precioso, Señor, y que el año entrante sea un año de victoria, un año de bendiciones, un año de multiplicación y un año de consolidación. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, hermana Candy, por sus bendiciones, y también al hermano César Vázquez desde el Tejar hasta el Tejar Chimaltenango. Que el Señor les bendiga. Un abrazo a todos los que estén sintonizados, a hermana Sonia, a hermana Luisa y a todos los, perdón que no mencione todos los nombres, pero a todos los que nos han acompañado en estas transmisiones durante este año. Muchísimas gracias. Bendiciones para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga a todos, igualmente a usted, hermana Florecita. Y los esperamos el martes 11 de enero a las 7 de la noche para reanudar estos estudios de discipulado. Bendiciones y un abrazo para todos. Que tengan una linda noche.